Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, tanto por el Facebook APSE Informa, como a los que están aquí presentes. Les saluda Saray Esquivel Molina, presidenta de la APSE. Bienvenidos a un programa más desde la otra acera. Hoy tenemos un programa muy especial, así que para iniciar este programa, los dejo con el secretario general de la APSE, nuestro compañero Denis Solís, para que él presente a nuestros invitados. Muy buenas noches, doña Saray. Buenas noches a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Definitivamente un tema muy interesante, una recopilación de varios temas que hemos desarrollado durante este tiempo, en esta experiencia que se llama Desde la Otra Acera, como dijo doña Saray, una perspectiva diferente de la información. Vamos a tener el tema de 4 años de caos social, y para el desarrollo de este tema tenemos invitados de lujo. El día de hoy nos acompaña el señor diputado José María Villalta del Frente Amplio, nos acompaña también Ilka Treminio, directora de Flaxo, y también tenemos la compañía de Laura Martínez, directora del Semanario Universidad. El programa del día de hoy va a estar muy interesante, vamos a estar desarrollando temas de gran importancia, de actualidad, y por supuesto nos acompaña nuestra compañera economista Sofía Guillén, a quien le damos la bienvenida. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. El día de hoy va a estar interesante, ¿verdad?, el desarrollo, especialmente con los invitados que tenemos para el mismo. Esta noche en edición especial, cierre de temporada, 4 años de caos social. Hablábamos hace un rato de ese mapeo sobre las oposiciones al gobierno, y ahora en este segundo bloque vamos a adentrarnos a discutir uno de los temas más relevantes de los últimos años y de los tiempos recientes: la corrupción y el fraude fiscal. El caso más relevante recientemente es el de la cochinilla. Escuchemos a Javier, periodista del Semanario Universidad, recordarnos algunos lazos de poder de este caso. Bueno, el expediente del caso Cochinilla lo que nos muestra es cómo las dos principales figuras de estas dos grandes empresas, que se han convertido en los últimos años básicamente en las empresas constructoras más grandes del país, Meco y Hernán Solís, operaban de tal forma que tenían cooptados a ciertos funcionarios clave dentro de la administración, tanto del CONAVI como del MOP, para lograr beneficios como por ejemplo que se les pagaran facturas más rápido, que se priorizaran los pagos hacia ellos, e incluso redes que llegan a pagar a técnicos, ¿verdad?, a laboratorios, con tal de falsear informes, ¿verdad?, para contradecir el trabajo tan excelente que siempre ha hecho el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR, ¿verdad?, la NAME. ¿Verdad? Esta gente incluso llega a pagar para que con datos falsos tratar de contradecir lo que dice la NAME y evitarse multas por haber colocado asfalto de mala calidad en una de las obras, ¿verdad? En eso yo creo que es importantísimo resaltar el papel de la NAME como órgano técnico serio, vigilante, que hasta el momento, y esperemos que no suceda, no se ha dejado corromper, ¿verdad?, y que ha hecho, aunque sea un mínimo contrapeso a este tipo de mafias, que pese a eso tienen que buscar otras maneras alternativas de contradecir los buenos criterios técnicos que tiene la NAME. Bueno, el asunto es que cuando uno revisa estos casos de corrupción y fraude fiscal, se da cuenta de que en el fondo hay un combo de privilegios. Revisando algunos artículos del Semanario Universidad, en este caso reciente sobre MECO, nos damos cuenta de que aparte de las supuestas dádivas que entregaban, suspendían contratos, jornadas laborales a sus empleados, aparecen vinculados a una empresa en las Islas Vírgenes que supuestamente fue mencionada en los Panama Papers. Entonces uno dice, bueno, es el combo de los privilegios, y realmente hay un sector privilegiado en Costa Rica que termina incurriendo en prácticas antiéticas, sea corrupción y fraude. Doña Laura, en su experiencia periodística, ¿estos son casos aislados, casuales, nuevos, o es un asunto estructural reiterado de algo más grande? Sí, bueno, podríamos decir que no, todos sabemos que no es nuevo. Que podemos recordar de muchísimos, pero el escándalo del Fondo Nacional de Emergencias, podemos recordar otros que le tocó a uno en algún momento también realizar y denunciar, no sé, el de FODESAF, el de compensación social, el de, tal vez José María lo recuerde bien porque estaba de asesor, me parece, en ese momento, de aviación civil, el de los expresidentes.
el del caso de los reaseguros del INS, el de la trocha fronteriza, en fin, bueno, el del cementazo y Lo que sucede con este caso es que hay algo muy interesante, se comparte un expediente con todos los medios de comunicación. A mí eso me llamó muchísimo la atención porque es así, no solo se le iba a dar a 2 medios o a 3 o a 2, sí, a 2, no, todos. Y sí, alguien podría decir, ¿eso es un juicio mediático? Bueno, podría ser. Es una jugada que está haciendo la Fiscalía para que de alguna manera la gente se vaya sensibilizando sobre esto. Sí, podría ser. Pero bueno, lo cierto es que nos evidencia, digamos, tiene muy golpeada. En este momento la sociedad está en shock. Y lo sentimos a nivel de medios porque hemos sostenido ciertos temas, en el sentido de que teníamos una encuesta muy buena del Semanario Universidad para el CIEP. No es otras que nosotros a veces realizamos entre los medios de comunicación con el CIEP, sino esta en particular del CIEP, que revelaba, por ejemplo, una Costa Rica más estatista y menos religiosa. Bueno, esa encuesta la tuvimos que sostener como por 3 semanas, porque decíamos, ¿para qué vamos a publicar esta encuesta? La publicamos hasta hace recientemente porque el bombazo del impacto del caso Cochinilla es tan fuerte que esto se va a diluir muchísimo en medio de esta cantidad, esta vorágine en la que hemos entrado y que no podemos parar y que no vamos a detenernos hasta llegar a enormes conclusiones. Hoy ya sabemos, el Semanario Universidad saca esta semana, fue a raíz de un detalle que nos encontramos en el expediente, que los ingresos de la empresa MECO, el 60% de los ingresos de la empresa MECO provenían de la mezcla asfáltica. ¿Qué detalle venía en ese expediente tan grande? Entonces empezamos a analizar y a ver otras cosas que empezaron a operar alternativamente, entendiendo esto. Y algo muy revelador, que la carpeta, todos los que hemos circulado por las garantías sociales, para que lo sepan, no lo olviden nunca jamás, esa carpeta prácticamente es tomada de otra, acabo de olvidar la palabra, es una carpeta que ya se había utilizado en otra carretera. Es reciclada, gracias por me lo dijiste, es reciclada y ya había sido pagada además. ¿A qué voy con el tema de la mezcla? Bueno, el semanario esta semana profundiza en cómo al tiempo que se apagaban 4 plantas estatales, plantas públicas del MOP, aparecían, no es que aparecían porque ya existían plantas asfálticas. Esto siempre en el ámbito del tema del asfalto, generando 60% de los ingresos de MECO, para tratar de extrapolar, ponerle el lente macro aquí que estamos rodeados de camarógrafos y técnicas. Bueno, abrir el lente macro y ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque yo creí que era el negocio de las obras, de la obra pública, o el alquiler de la maquinaria, sí, porque, ¿verdad? No, resulta que la mezcla asfáltica también es tema. Y es un gran tema en la investigación. Y empezamos a ahondar y nos damos cuenta que las plantas asfálticas que estaban ubicadas en tales lados, recuerdo Siquirres, Heredia, Punta Arenas, Paso Real, esa fue la última que inauguró don Luis Guillermo Solís, nunca se utilizó. Resulta que empiezan a surgir y se aprueban en el 2018 4 plantas, entre ellas una que ellos les llaman portátiles, porque las pueden mover, ¿verdad?, de asfalto, de la empresa MECO. Vean ustedes qué detalle más interesante. Creo que eso hoy fue tocado en el plenario legislativo. Entonces eso nos empieza a profundizar. Ya nosotros empezamos no solo a utilizar la información del expediente, sino a empezar a hacer nuestras propias investigaciones e ir más allá. Porque entonces resulta que ya teníamos el gran negocio, el gran tema del mantenimiento de la infraestructura vial cantonal y nacional. Y los proyectos también que realizan con municipalidades y los proyectos que realizan con las instituciones. Pero ahora también nos damos cuenta que está el tema de la mezcla asfáltica como un gran elemento. Creo que doña Laura pone sobre la mesa, a propósito del ejemplo de que mientras se apagaban plantas públicas, se le daba el negocio a la planta privada. Creo que de fondo acá hay una discusión sobre las redes de poder que en la práctica han permitido esto a través de los años. Correcto. Doña Ilka, ¿cómo podemos caracterizar las redes de poder que al final permiten que se llegue hasta eso, ¿no? Porque están en diferentes espacios, a diferentes niveles gubernamentales, legislativos, municipales. ¿Cómo podemos caracterizar el comportamiento y la influencia de esas redes de poder que a lo mejor con el caso Cochinilla quedan ahora muy evidentes una vez más?
Yo creo que ahí es importante ver que desde la década del 90 hay una influencia muy importante de organismos internacionales en el tema de hacer más eficiente la gestión de la construcción de infraestructura, sobre todo y muy particularmente en el tema de la infraestructura. CEPAL y otras instancias hicieron una presión por generar una apertura, digamos, con respecto al gerenciamiento de la construcción de obra. Esto generó que se creara la ley del CONAVI, y la ley de CONAVI genera una junta directiva mixta con representación de distintos sectores. Y esto crea una fisura claramente para que los sectores estén doblemente representados, ¿verdad? Porque los sectores son adjudicatarios y los sectores se adjudican las obras. Entonces, esta es una de las fisuras, digamos, que permiten una sobrerepresentación de algunos intereses, y estos intereses se sientan en las mesas de las juntas directivas con diferentes sombreros, porque además podemos verlos representando distintos sectores en distintos momentos, pero a la vez tienen que ver con ámbitos empresariales, patronales, etcétera. Lo que pasa es que también dentro de estos ámbitos las empresas son diversas. Hemos pasado en esta década, de las décadas anteriores, de los sectores empresariales agremiados en cámaras a grandes grupos empresariales que no necesitan agremiarse en cámaras porque tienen el mismo poder más o el equivalente a una sola cámara, ¿verdad? O sea, estamos hablando de distintos grupos. Entonces, esto es muy revelador también de cómo se generan esos canales de comunicación y esos espacios de poder en las distintas juntas directivas. Yo creería que este no es el peor escenario o el escenario más radical que vamos a tener de esa influencia, sino que creo que esto es un paso en un proceso de afianzamiento de la representación de estos sectores en una especie, digamos, de expectativa de cogobierno o coadministración, porque eso está en el discurso cotidiano que se escucha con respecto a cuál es el papel de los sectores particulares. Nuevamente, por eso mencionaba lo del tipo de ley que hay en la Asamblea Legislativa. Repito, en mi criterio, más desde la ciencia política, lo que diría es, se pasa de un modelo consensual a un modelo en las últimas legislaturas entre recalcitrantes y parroquiales. ¿Por qué? Porque la negociación para poder sostener el avance de determinados proyectos de ley es particularista. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa está fragmentada. Si la Asamblea Legislativa tuviera las mismas 2 o 3 fuerzas que en el pasado, no necesariamente las negociaciones serían tan particulares, ¿verdad? Entonces aquí las distintas fuerzas legislativas, los y las diputados, entran en relación concreta con los grupos de interés y distintos sectores, y a la vez con el Ejecutivo. Si hay una coincidencia, se van a establecer mecanismos de canje, básicamente. Y si no hay coincidencia, entonces tiene que haber diferentes medios de presión para sacar adelante estas políticas. Pero cuando el mecanismo de influencia no necesariamente viene del Ejecutivo, sino de los grupos específicos, además podemos ver una tendencia a la corrupción. No solamente lo vamos a ver entonces en las juntas directivas y en el Ejecutivo, sino también en la Asamblea Legislativa. Por eso la penetración del narcotráfico es tan evidente en este momento, es tan sencilla, ¿verdad? Y además nos manifiesta que ante la debilidad de los partidos políticos que han perdido toda su estructura orgánica, no existe una manera de disciplinar a los diputados con respecto incluso a acciones de corrupción. Las personas que están en la Asamblea Legislativa pueden tener diferentes motivaciones e intereses y movilizarse de acuerdo a estos sectores con agendas que no están más controladas por las militancias de los partidos, porque los partidos han perdido sus militancias. En este momento prácticamente muchas fuerzas legislativas son equivalentes a haber llegado a la Asamblea sin ningún mecanismo de representación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre determinados diputados independientes y diputaciones de otros países que son elegidos en papeleta directa? Ya casi vamos a ir a un bloque dedicado a ese análisis electoral, para entrarle puntualmente, porque me parece, lo anoto, doña Ilka, no me pierda la idea, porque en el bloque electoral vamos a retomar. Pero usted adicionalmente ha colocado sobre la discusión ya no solo el plano de la corrupción, sino también el plano de las redes del narcotráfico. De repente se puede hablar del plano de las redes de fraude fiscal. Entonces uno dice, bueno, hay un debilitamiento institucional que impide política pública ética, ¿verdad? Y está permitiendo estos grupos de interés hacia adentro. Don José María,
En la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para tratar todos estos temas, desde financiamiento de partidos políticos hasta legitimación de capitales, antifraude fiscal, anticorrupción. ¿Por qué no avanzan estos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa? Y si pudiera comentar también algunos que a lo mejor a la gente siempre le hace bien recordar que no hay que inventar el agua tibia, las soluciones están, pero ese acomodo de fuerzas políticas mediadas por grupos de interés no lo permiten avanzar. Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar quiero también felicitar a la APSE por su aniversario, esos 66 años, realmente son bien ganados, bien cumplidos en una trayectoria larga de lucha a favor de los derechos de la clase trabajadora, especialmente del sector de la educación, así que sumarme a ese reconocimiento y felicitación. Y bueno, en segundo lugar, yo creo que los proyectos para corregir esto no avanzan porque los tentáculos de esa misma red de corrupción están metidos también en la Asamblea Legislativa, y porque esa red de corrupción no son hechos aislados, no es nada más que hay personas que perdieron los valores y que se corrompieron, sino que esa red de corrupción es producto del modelo de reforma del Estado que se viene aplicando en Costa Rica en los últimos 30 años. Es decir, es un problema estructural. Es decir, Cochinilla nos está escandalizando tanto porque hemos tenido la suerte de que hay intervenciones telefónicas y entonces podemos estar viendo cómo opera esa red de corrupción al nivel donde opera. Y además porque toca CONAVI, que es una de las instituciones, el MOP fue de las primeras instituciones que se desmantelaron y se creó con esta ley del 98, esa estructura que dice Ilka, donde efectivamente se metió una junta directiva corporativizada, donde los mismos empresarios que promueven obtener los contratos para hacer lo que antes hacía el Estado, son los que toman las decisiones y definen las políticas. Pero no hay que olvidar que el modelo CONAVI es el modelo que esos expertos y esa clase política dominante y esos neoliberales que quieren definir y que hablan de modernizar el Estado y reformar el Estado, es el modelo que nos quieren recetar para todas las instituciones. Es decir, yo creo que si hubiera intervenciones telefónicas también de lo que está pasando en la caja, estaríamos viendo la cochinilla de la caja. O si hubiera intervenciones telefónicas sobre lo que está pasando en el DIE o en el COMEX o en Hacienda, veríamos las mismas cochinillas o tal vez peores, ¿verdad? Porque realmente lo que está pasando en CONAVI es producto del desmantelamiento del MOP. Es decir, antes el MOP hacía obra pública. Las plantas asfálticas es el último eslabón de un proceso sistemático de desmantelamiento donde la institución que ejecutaba obras ya no ejecuta nada, todo lo tiene que subcontratar a privados y realmente son cosas vergonzosas. Por ejemplo, CONAVI tiene más de 200 funcionarios profesionales que no hacen pero ni un plano de un proyecto, están ahí supuestamente para fiscalizar o revisar lo que hacen los privados, que con menos personal son los que se dejan todos los grandes contratos sin que nadie les haga competencia. Y ellos mismos tienen a sus supervisoras. Entonces, bueno, pero no olvidemos que ese es el modelo que ellos quieren para la caja, o no pasan hablando de que la caja tiene que seguir vendiendo servicios. No olvidemos que Caja Fischel, por ejemplo, el escándalo Caja Fischel, fue un escándalo precisamente derivado de ese modelo de uso abusivo de las compras de servicios y de las compras de insumos por parte de la caja. Y no olvidemos el chorizo de ICE Alcatel en el contexto de los intentos de privatización y desmantelamiento del ICE, donde lo que querían era que el ICE no prestara servicios, en el contexto del combo del ICE, querían que el ICE no prestara servicios para aplicar este mismo modelo. Es más, les voy a decir, en la Asamblea Legislativa en este periodo se han aprobado leyes que han tratado de imponer el mismo modelo CONAVI a otras instituciones. Por ejemplo, la ley del CONICIT, que lo que hizo fue reformar el CONICIT para darle el control de la junta directiva de esta institución que se financia con recursos públicos, darle el control de la junta directiva a empresas privadas bajo la misma lógica, o lo dijo el semanario, o la reforma que hicieron al INA, donde también la lógica es que el INA ahora ya no dé servicios de capacitación, sino subcontratar a las empresas de Horizonte Positivo y del ministro Garnier los servicios que ahora actualmente presta el INA. Entonces vean que es el mismo modelo de desmantelamiento del Estado el que es el caldo de cultivo de todos estos casos de corrupción.
y vemos y si hablamos del fraude fiscal y de por qué no avanza los proyectos, por ejemplo, de la Comisión de Papeles de Panamá, es la misma historia, porque resulta que en las instituciones que deberían fiscalizar y hacer cumplir están metidas las mismas fichas representantes de esos grandes evasores que no quieren que se reforme la ley para cerrar los portillos que favorecen el fraude fiscal, que están totalmente identificados, y eso pasa lamentablemente con los mismos partidos políticos y con diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Así es. Bueno, sobre el tema de la corrupción, además habría que mencionar que por definición es un gasto, digamos, es un uso ineficiente de los fondos públicos, ¿no? Porque aparte de que hay relativamente escasos fondos, se utilizan mal. Y sobre este punto, doña Saray, a los sindicatos se les cuestiona mucho que no hacen propuestas para garantizar que se usen bien los fondos públicos y con ética. Pero resulta que desde el 2018 en la reforma fiscal, el movimiento sindical y social, la APSE incluida, y en la mesa multisectorial, la APSE presente, ha insistido en medidas concretas para combatir la corrupción y garantizar un mejor uso con ética de los fondos públicos. ¿Cuáles son algunas de esas medidas? Sí, aquí primero rescatar que en este caso en la organización EAPSE y muchos sindicatos ya también, estamos en un estadio, en una situación en la que ya estamos presentándonos o interviniendo o tomando alguna posición en lo que son proyectos de ley realmente, como pasó con el plan fiscal, ¿verdad? Y como sigue pasando ahorita. Los cambios que se están dando son a nivel de Asamblea Legislativa y nos está afectando a los sectores. Entonces hemos tenido como que decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esto? O sea, ¿qué hacemos también? Porque a veces se nos dice, lo que hacen es criticar, ¿verdad? Pero ¿qué van a hacer? y es un nivel muy diferente. Esta parte sí es importante rescatar de lo que nos está sucediendo. Sí, exactamente, hemos tenido que avanzar en eso. Y tanto así que con esta cuestión del plan fiscal, con la cuestión del Fondo Monetario, con esta situación de crisis que se vive en Costa Rica, pues también pensamos, bueno, ¿qué más podemos proponer? Empezó la gente a proponer la mesa de trabajo esta de multisectorial en la que estuvimos presentes, pero también pensamos en que había que proponer cosas y bueno, tomamos en cuenta este espacio de corrupción y fraude y aquí lo interesante es como decía José María, la cantidad de proyectos que hay en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con todos estos temas y no pasa nada. Por ejemplo, retomamos en las propuestas el expediente 20.437 que tiene que ver con impedir que los funcionarios públicos tengan negocios en paraísos fiscales, ¿verdad? Que ahí está todavía. El 21.414, garantizar que los grandes evasores vayan a la cárcel y asegurar sanciones realmente fuertes. Bueno, otro proyecto que está ahí con propuestas pendientes. Bueno, los papeles de Panamá también lo teníamos como propuesta, ¿verdad? Y no fue en la mesa, en el diálogo multisectorial donde se aprobó. Bueno, ahí estaba Ilka, ¿verdad? Hubo resistencia a eso y en este momento, bueno, ahí se vio. Así como por cumplir con algo, pienso yo, ¿verdad? Sí, costó, pero bueno, se vio, ahí está. Sí, me imagino, porque cuando dijeron que eso salía, dije yo, ¿cómo sacaron esto, verdad? Lo discutieron, ¿verdad? Pero bueno, ya, al fin. Pero sí, digamos, yo pienso que al final pues tuvieron que hacerlo. Y también, bueno, para combatir la corrupción, el expediente 20.604, transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos mandos del sector público. Yo pienso que en ese momento se veía, pero en este momento con esta cuestión de cochinilla y todo esto uno ve que sí realmente es algo que se debe hacer. Y el expediente 18.755, eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción. Seguro ahora si escarbáramos todo esto y lo propusiéramos, seguro muchos costarricenses dirían, sí, claro, vamos a apoyar estos proyectos. Sí. Pero bueno, ahí están, son propuestas, son análisis que hace la organización que nos vemos obligados a hacerlo, porque es parte de lo que ya ahora como organizaciones sindicales tenemos que estar al frente, tenemos que tener conocimiento y buscar propuestas también.
Así es, bueno, y a propósito de ese tema, en enero de este año, 31 diputados y diputadas archivaron un proyecto para que no prescribieran los delitos de corrupción, las famosas oposiciones, incluyendo votos de partidos neopentecostales, PLN y PUSC. Vamos a un corte comercial y regresamos con el tercer bloque de esta noche para hablar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no puede quedársenos sin hablar ese tema. Con mi llave maestra, pago mi vehículo sin portar efectivo. Además, puede consultar su estado de cuenta, realizar transacciones, suscribir ahorros y muchas cosas más desde nuestra web banking. Solicítela y participe en el sorteo de 100,000 colones. Caja de Ande. El 12 de agosto, que regresa la tercera temporada del APSE, por favor vuelvan a sintonizarlo. Este es un espacio alternativo de información y discusión. Aprovechémoslo. Muchas gracias. Buenas noches, doña Saray, Denis, invitados e invitadas. Gracias.